Bueno, gente, buenos días. Arrancamos otro día en la ruta. Me voy hasta acá nomás, hasta Villa de Leyva. Son 25 minutos hasta para conocer el lugar ese que ya les había dicho que iba a ir. Y luego nos regresamos ya camino a Bogotá para ir a ver otros pueblitos bonitos que hay de camino. Miren esa casa, qué bonita, ¿no? Otros pueblitos bonitos que hay de camino. Y ya con destino a Bogotá para que en unos días pueda arrancar hacia Medellín. Hay mucho para ver en Colombia, mucho para ver. Se viene el eje cafetero, se viene Medellín, Bucaramanga, Cúcuta. Vamos a ver, tengo ganas de ir hasta Venezuela. Entonces, lindo día hoy. Esta gente está teniendo problemas de agua, dice que hace mucho tiempo que no llueve, lo cual ellos deseando y yo todo lo contrario. Ojalá que no llueva hoy también, porque ya me he mojado mucho. Y nos vamos a divertir un rato. ¿Qué les parece? No se queden, nos vamos. Este pueblo se llama Sucayitán y es un poco más grande que donde estuve anoche. Tiene mucho mejor oferta de hoteles y de gastronomía y demás. Creo que si no nos hubiesen estado esperando en donde fuimos, hubiésemos quedado por acá. Así que el que anda por esta zona, lo que me han dicho es que Villa de Leyva realmente se han puesto muy caros los precios. Y entonces que la gente está viniendo a los pueblos de afuera a quedarse y van a Villa de Leyva, como estamos haciendo nosotros, de visita nomás. Acá pasé Sachicá. Sachicá también es un pueblo que está en las afueras de Villa de Leyva y también es una opción. Acá hay aguas termales también, por si a alguien le interesa. Bienvenidos a Villa de Leyva. Vamos a ver qué tal está el pueblito. Como ven, muchísimos hoteles, hotel uno al lado del otro. Empiezan a ponerse las casas un poco más coloniales. Me voy para el centro. Centro. El entorno muy bonito, las casas muy bonitas, los edificios. Y acá está el centro, mero centro. ¿Por qué me hace acordar esto a los pueblitos mágicos en México, ¿Qué piensan? Bueno, ya dejamos las motos y vamos a caminar acá al centro. No sé nada de este lugar, les aviso, Solamente vine porque me dijeron que era muy turístico, muy bonito. Y bueno, despertó mi curiosidad y nos quedaba cerca de la ruta que estábamos haciendo, así que nos vinimos. Estoy viendo que lo que es colonial, eso seguro, pero la implicancia, los antecedentes no lo sé. Vamos a ver qué averiguamos ahora, así que disculpen los amantes de la historia y demás que no estoy preparado, pero bueno, es un paseo, vamos a hacerlo así. Así que bueno, ya me gusta, digamos, la onda Texas, la onda antigua. Hemos visto también muchas casas muy bonitas, con madera y mucho de esta madera oscura así. Mucho ladrillo, que todo eso me gusta mucho. Miren las flores en los balcones, espectacular. El centro queda para allá, así que para allá no veo. Acá en el medio del parque de la Plaza de Armas está esta pila que se llama, que es estilo mudéjar, y
Si se acuerdan, cuando estuvimos allá cerca de San Cristóbal de las Casas, estaba la pila también, que era del mismo estilo mudéjar. Esa hecha era en ladrillo. Les voy a dejar por acá arriba un link para que puedan mirar ese video. Pero básicamente de acá la gente sacaba agua potable para las casas cuando el pueblo se fue creado. Así que venían hasta acá y sacaban el agua para llevar a sus casas. Y esta es la capilla Santa María de Leyva, creo que se llama, Santa María Leyva, que también es de la época de la fundación del pueblo. El templo este está bastante simple y me llama la atención las baldosas del piso, que parecen ser antiguos también. Este es el Parque Nariño, queda a una cuadra de la plaza central, una plaza muy bonita. Y Nariño es uno de los próceres de Colombia, precursor de la independencia. Y Leyva, el que fundó el pueblo, es también es el primer, quiero decir, director o algo así, no estoy seguro, del reino de Granada, que sería lo que era por acá, porque este pueblo lo hicieron para más que nada para que los españoles que estaban llegando y que habían terminado con sus campañas y demás pudieran tener tierras. Y hubo un lío también que yo después les voy a contar, pero hubo un lío en el que le metieron el pueblo, le quisieron meter el pueblo arriba a las tierras de los indios, donde cultivaban los indios, y había una regla, una ley que decía que no se podía poner pueblos donde se estaba produciendo comida y que a los indios no se les podía quitar nada. Los indios, que llamaban en aquel momento indígenas, ¿no? Aborígenes, la gente que vivía acá. Y entonces tuvieron que mover un par de veces el pueblo, ¿no? Pero bueno, esa era la onda en aquel momento. Y el Leyva era el que fundó el pueblo. Tunja, que es una ciudad a la que no fui, pero que queda acá cerca, era la referencia de esta zona. Era la ciudad grande comparada con estos pueblos, estas villas, ¿no? Bueno, es todo muy bonito. Seguir caminando. Esta se llama Plazuela del Carmen, y estas son las Carmelitas Descalzas, monasterio e iglesia de las Carmelitas. Voy a llegar allá adelante, allá adentro parece estar el frente de la iglesia, este monasterio, ahí está el monasterio, pero allá parece haber una iglesia, así que voy a ver si me puedo meter ahí. Todo el complejo es lo mismo, el convento de las Carmelitas. Y esta va a ser la iglesia del convento. Bastante grande también. No sé si estará en uso. Hay un museo acá. Está cerrado.
Al ser mitad de la semana, mucho está cerrado, porque como trabajan mayormente con el turismo de fin de semana, no hay tanto. Pero miren qué belleza. Todo, y el monte, la montaña atrás, le da un marco espectacular a todo esto. Recomendable la parada en el pueblito, gente, recomendable. Voy a ver si encuentro algo más y ya seguimos viaje. Es el único. Ahí me explica. Ok. Porque si vas a ver todos los balcones, por ejemplo, el de la plaza. La estoy filmando, ¿eh? Para que sepan. Ah. Cuénteme cómo es el tema con los balcones, a ver. A ver, el de la plaza, por ejemplo, decir el de la alcaldía no tiene plantas, y es un balcón grande. Decir el de los Pastranas, que queda acá a la parte de abajo, que es un balcón grande, tampoco tiene. Tiene plantas. No tienen plantas. Hacen un concurso de balcones, entonces vienen unas señoras de Tunja y miran todos los balcones y la gente dice, bueno, vamos a sembrar, por ejemplo, el concurso de balcones lo hacen en octubre, ¿no? Entonces la gente siembra los árboles, digamos, como en agosto, septiembre. Ajá, para que florezcan justo cuando vienen las señoras. Pero de resto vas a ver que no hay nada. No hay nada. Ahora, ¿usted el balcón de arriba es de usted? No. No. Dice que es primer premio en 2012 y declarada fuera de concurso 2017. ¿Qué significa eso? Que no compite con nadie. No puede competir. ¿Se enojó con alguno, no? Ahí no. Tuvo alguna conversación media pues, no, nada. No la dejan directo. No, nada. ¿Y nada. eso por qué? No saben. No, ellos Es que como gana todos los años, no puede participar. Pues los premios, la verdad, son unas bobadas lo que dan. Empezando por ahí. Son puras bobadas lo que dan. Entonces, eso claro. es más el cuento. Es más el cuento. Bueno, es más el cuento, ¿no? Es más el cuento porque de todas maneras no es que den, digamos, que den, por ejemplo, abono, tierra, qué sé yo, algo que valga la pena. No, dan puras bobadas, dan una crema para las manos. Eso no tiene sentido. No. Me gustaría saber qué opina la señora de arriba que la declararon fuera de concurso. ¿Ella? Sí. Ella no dice nada. No dice nada. Ella le gustan sus flores. Le gusta la mata, le gusta está bien. El jardín y de resto es paja. Estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias por la información muy pertinente. Muchísimas gracias. Bueno, está muy lindo el pueblo, la verdad. ¿Les va bien acá? ¿Está lleno de gente siempre? No. ¿Solo fines de semana? Más o menos también. Más o menos. ¿Y a qué se debe eso? Porque el pueblo está espectacular. El pueblo es lindo. ¿Y qué pasa que no está viniendo la gente? Vienen los turistas. Los de afuera. Pero los como de yo afuera son mochileros. Anda sin plata. No sirve así. Sí, algunos compran de 100, el 90% compran. Entonces, de pronto, los hoteles y los restaurantes. Claro, ¿sí? Pero el resto no. Pero el resto no son productos de primera necesidad, entonces... Sí, se entiende. Bueno, por ejemplo, yo viajo en moto. No puedo comprar nada. Claro, no puedo comprar nada porque no entra en la moto. O sea, no tengo más lugar. Entonces, práctico. Así, igual. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Nancy. Yo soy Martín. Que esté bien, ¿eh? Bueno, nos vemos. que le vaya bien. Ya escucharon la señora. El concurso es una pavada que no tiene nombre. Bueno, ya estoy de vuelta en la plaza principal. Voy a buscar algo para como mantenerme despierto hasta el mediodía. Y nos vamos de viaje de vuelta. Hay otros pueblos para visitar. Muy bonito. Muy bonito el pueblo. No viene tanta gente como yo pensé, ¿eh? Así que vamos a ver. Acá está la plaza otra vez. Bueno, nos vamos de Villa de Leyva, vamos a otro pueblito acá cerca. Y ya medio con onda de almorzar. Y ya como para ir enfilando para Bogotá, se acaba la vuelta por la zona oriental. Así que bueno, la verdad que muy bonito este lugar, Villa de Leyva, realmente. Vale la pena venir, pasar y conocer. Está muy lindo. Así que bueno, seguimos ruta, gente, por esta callecita, esta ruta hasta Táchira, creo que se llama el próximo pueblo. Ya les cuento.
Bastante más seco por acá. He visto viñedos y muchos de estos invernaderos con tomate. Piedras, muchas de estas piedras. O sea, la zona no es muy fértil, más bien árida, rocosa. Ya estamos llegando. Ráquira se llama el lugar. Está bastante pintoresco ya para empezar, digamos. Entrando al pueblo ya está lindo. Muy interesante. Bienvenidos al pueblo, mi gente. Bienvenidos al pueblo. Acá están los chicos de la escuela, Museo de la Bicicleta de Barro. Ah, interesante. Miren esto. Qué bonito. Pero mire usted qué bonito, querido. Está divino el lugar este. Acá está el Parque Central, miren. No, espectacular el lugar este. Totalmente preparado, obviamente. Está, pero qué bonito, miren eso. Súper colorido. Parque Central, alcaldía para allá, restaurante por todos lados. Esta es la iglesia, obviamente. La parroquia es de 1580. Le llaman catedral, pero dudo que sea una catedral, porque catedral es una jerarquía de la iglesia. Pero miren esto. Muy bonito, ¿no? Fundada o inaugurada en 1580. Esa puerta. Altísima. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Y el pueblo me encanta. Tiene todo este centro, todo colorido. Muy colorido. ¿Qué tal, Bueno, vamos a ver qué onda, a ver si como o qué, porque son las 2:30 recién, todavía puedo aguantar un rato, pero vamos a ver cuál es la onda. Está muy bonito. Esto es el centro, ¿no? Lo que vimos, pero está bien. Me gusta mucho. Espero que ustedes también. Bonito Ráquira, ¿no? Se dedican a la artesanía de lana y de alfarería. Esa alfarería roja. Y ahora seguimos viaje hacia Chiquinquirá. Vámonos, vámonos, puta. Hacia Chiquinquirá, no viene nadie. Salimos. Vamos. Salimos. Ruta Chiquinquirá. Unos 40 y algo de kilómetros. Cómo me está gustando esto, cómo me está gustando. ¿Qué les parece hasta ahora, Hermoso. Díganme, ¿qué piensan? Díganme, comenten, compartan, pónganle me gusta. En este momento estaría espectacular si ponen un me gusta. Y por favor, suscríbanse, sigamos sumando. ¡Qué hermoso! Hemos llegado a Chiquinquirá, capital religiosa de Colombia. Vamos para el centro. ¿Qué les parece? Bailarines. Basílica. Bueno, esto va a ser la mera. Ahí se ve esa iglesia que yo había visto. Así que voy a decir que el centro va a ser por ese lado. El pueblo no dice demasiado. Dice pueblo, ciudad. ¿De dónde habrán sacado el capital religiosa, no? Uno sabe cómo que se ponen los eslogan, los pueblos, pero
Chiquinquirá. Esta es la estación de trenes. Estación de trenes vieja. Y esa es una de las dos iglesias importantes. No se puede pasar por ahí, pensé que se podía, no se puede. Y nada, gente, me voy a buscar qué comer y seguir porque no, esto no tiene mucho de interesante, la verdad. Hay 2 o 3 iglesias en Chiquinquirá, es todo lo que tiene. Y no sabe qué, se nos está haciendo tarde para, miren, se nos está haciendo tarde para ir a Bogotá porque como creo que ya les dije, el tema con Bogotá no es la distancia que está, sino las 2 horas y algo que uno puede demorar en entrar en la ciudad. Entonces nos vamos, ni comimos, son las 1:30 pasada. De última, en un ratito agarramos algo al costado de la ruta a tratar de evitar el tráfico en Bogotá. Y con esto lo voy a dejar, la ruta que queda un poco ya la vimos cuando fuimos a ver la Catedral de Sal. Se les voy a dejar el link a la Catedral de Sal por acá. Y ya los pueblitos que siguen ya los vimos, así que estoy por volver por la misma ruta. Les dejo un abrazo grande, como siempre, muchas gracias por estar conmigo. Se los agradezco un montón. Si llegaron hasta acá, no se olviden suscribirse, pónganme me gusta, compartan, comenten, de a poco vamos sumando, Nos vemos la semana que viene, gente. Que tengan una buena semana. Chao.